Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en el que hablaremos acerca de la selectividad alimentaria o trastorno alimentario. Si es lo mismo, no es lo mismo, vamos a trabajar un poco eso el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Tengo estos podcasts donde hablamos muchas veces de temas que son difíciles de encontrar en las redes sociales o que quizás muchos quisieran que se puedan explicar y bueno, y no encuentran información o que quieren alguna cuestión más de experiencia, algún relato que uno pueda contar, anécdotas muchas veces. Bueno, un poco de eso se trata en estos podcasts. Los podés escuchar de manera relajada. Muchos me han dicho que los escuchan camino al trabajo o cuando en algún momento están tranquilos en sus casas, como para empezar a aprender o conocer algunas otras cosas. El día de hoy vamos a trabajar acerca de la selectividad alimentaria o trastornos de la conducta alimentaria, que básicamente no son lo mismo, ¿sí? Por un lado, podemos pensar en la selectividad alimentaria desde un punto de vista de los gustos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, niños, ¿no? Que comen determinados alimentos o que tienen cierta selectividad hacia algunos alimentos? Vieron que generalmente desde el punto de vista de la pediatría siempre se desaconsejan los sabores muy fuertes en la primera etapa de la infancia cuando empiezan a probar los alimentos. Esto básicamente porque eso empieza a generar cierta selectividad alimentaria, cuando los sabores son muy fuertes, tanto dulces como salados principalmente, y eso puede ocasionar que se empiece a generar como esta selectividad alimentaria ya desde pequeños. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Esta selectividad alimentaria a veces también puede deberse a situaciones puntuales. De hecho, hay enfermedades, por ejemplo, metabólicas, en donde en el cuerpo suceden, bueno, determinadas reacciones químicas y por algún motivo en algunas personas, algunas de estas reacciones químicas no pueden suceder, explicándolo así de una manera muy sencilla. Entonces, naturalmente seleccionan alimentos. ¿Por qué? Porque tratan de evitar aquellos alimentos que de alguna manera no pueden metabolizar, no pueden procesarlos en su cuerpo porque les produce algún tipo de daño en su organismo, ¿no? Em, Esto tenemos como en grandes rasgos por un lugar, pero después tenemos todo lo que tiene que ver con los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios tienen una base en la salud mental y esto empieza a provocar selectividad en cuanto a la ingesta de los alimentos. Dentro de estos trastornos alimentarios tenemos los más conocidos, pueden ser la anorexia nerviosa, en donde generalmente afecta más a la población femenina en general, también a la población masculina, aunque en menor medida, y tienden a comer poco, ¿no? Pocas cantidades, pensando siempre o teniendo el temor a ganar peso, y por eso comen en pequeñas cantidades, evitan alimentos que generalmente puedan ser, por ejemplo, con contenido de frituras, de grasas, de hidratos de carbono, bueno, distintas selectividades alimentarias que lo suelen asociar con el incremento de peso. Este es uno de los trastornos alimentarios que pueden estar relacionados a esta selectividad, pero fíjense que no es simplemente una selectividad alimentaria, sino que hay un conjunto de otras cosas que están relacionadas, como la dificultad en relación a su imagen corporal, la dificultad a ganar el peso, la percepción o alteración de esta imagen corporal, ¿no? Después tenemos selectividad alimentaria, por ejemplo, en los trastornos dismórficos, como por ejemplo en adolescentes que tienen vigorexia, que quieren incrementar su masa muscular, y esto les lleva a hacer una selectividad de alimentos eh, que tiende a ser enfermiza. Es decir, dejan en lo absoluto de comer alimentos que, por ejemplo,
puedan provocarles cualquier tipo, así sea muy leve, incremento de tejido graso, porque les causa mucho temor y porque ellos lo que quieren es aumentar el volumen muscular. Y bueno, y esto va haciendo que vayan provocando como este tipo de selectividad alimentaria. Y después tenemos otro trastorno, por ejemplo, que es el TERIA, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, en donde la selectividad alimentaria puede estar dada, por ejemplo, por cuestiones sensoriales, en donde acá nos encontramos a personas que no pueden comer determinados alimentos por su textura, por el sabor, ya sea porque son muy amargas, porque son ácidas, porque son crujientes, porque son muy suaves, porque se deshacen en la boca, porque son muy duras. Infinidad de cosas que hacen a que una persona no pueda ingerirlas o no pueda comerla y tienden como a ir evitándolas. Entonces esto va a ir provocando consecuencias clínicas. Estas consecuencias van a ir llevando a que la persona tenga dificultades, por ejemplo, de incremento de peso, que tenga signos de malnutrición como deficiencias vitamínicas u otras cosas. También a veces puede haber selectividad alimentaria por alguna, esta es una variante del TERIA que tiene que ver con una mala experiencia con algún tipo de alimento, por ejemplo, que haya tenido una intoxicación alimentaria por haber comido determinados alimentos y a causa de eso lo evitan o tratan de no comer justamente para, digamos, porque les rememora o les da mucho miedo volver a enfrentar la misma situación. Y esto también puede provocar una selectividad alimentaria. Así que fíjense que tenemos selectividades alimentarias que tienen que ver con trastornos de la conducta alimentaria y que van, o sea, no es solamente una selectividad, sino va acompañado con muchas, muchas otras cosas. ¿Cuándo esta selectividad empieza a preocuparnos? ¿Cuándo tenemos que empezar a estar atentos? Básicamente cuando empieza a haber consecuencias significativas, ya sea clínicas o físicas, ¿sí? O psicosociales. Por ejemplo, una persona que tiene selectividad alimentaria de tipo sensorial, porque no le gustan las verduras, porque no come determinados alimentos y le provoca cierta ansiedad juntarse con amigos, no sabe cómo expresar o decir porque le da vergüenza que no come determinados alimentos, entonces todos están comiendo normalmente y ellos están apartando la comida, no pueden comerla, se angustian por este motivo. Esto podría ser un tipo de selectividad desde el punto de vista sensorial y asociado a un TERIA. También podemos encontrarnos entonces con una selectividad alimentaria que nos tendría que preocupar cuando un adolescente está restringiendo mucho su alimentación, pensando en una anorexia nerviosa, que generalmente asisten tarde a la consulta con ya un deterioro muy marcado del peso, porque suelen dar como señales muy sutiles al inicio y bueno, cuando llegan a la consulta ya está como con toda la sintomatología de la anorexia nerviosa. Es más sencillo si se quiere desde un punto de vista diagnóstico, pero es cierto que desde el punto de vista familiar eh, suelen estar como camuflados. Los papás por ahí no se dan mucho cuenta hasta que ya es muy notorio, muy evidente que el trastorno alimentario está instaurado. Así que tenemos que empezar a identificar estos patrones que nos tienen que empezar a alertar, ¿no? Patrones de selectividad recurrente, de dificultades alimentarias, de excusas, ¿no? Es muy frecuente escuchar en adolescentes con, por ejemplo, trastornos alimentarios, cuando hay selectividades alimentarias muy importantes, algún tipo de excusa. Le sacan el tomate a la pizza o a algo porque no, está muy ácida, no porque tal cosa, no, esto me cae mal. Y uno empieza a ver que, bueno, es muy notorio o a veces son pequeñas cositas o apartan gran parte de la comida o juegan o se la pasan hablando, ¿no? Y no comen absolutamente nada.
Entonces tenemos que empezar a observar toda esta cuestión actitudinal que nos puede ir alertando y orientando hacia un trastorno alimentario. Los factores que pueden influir en estos hábitos alimentarios pueden ser un montón. Algunos de estos pueden estar relacionados a las redes sociales, ciertas cuestiones, por ejemplo, estéticas, en cuanto a cómo tiene que ser el cuerpo de una persona. Si pensamos esto desde el punto de vista como de una vigorexia o un trastorno alimentario como una anorexia nerviosa. Pero no es algo que lo vamos a encontrar en el TERIA, ¿sí? En el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, porque no tienen una cuestión con el cuerpo. Es más, la gente que tiene esta selectividad sensorial, que no puede comer los alimentos por su sabor, porque le da asco. Hay gente que intenta como comer las verduras y demás y le da hasta arcadas, ¿no? No pueden comerla y no tienen que ver con una cuestión de imagen corporal, sino que tienen esta dificultad sensorial que tienen que trabajar. Por eso vamos a tener que ir teniendo en cuenta todas estas señales de alerta para pedir ayuda, para poder empezar a trabajar este tipo de patrones alimentarios. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos diferenciar en cuanto también a la selectividad alimentaria? Porque puede ocurrir que un adolescente selecciona algunos alimentos que no coma, ¿no? Esto puede ser del común de una persona, es decir, a cualquier persona le va a ocurrir que algún que otro alimento puede no gustarle o puede que no sea un alimento preferido. Y este es un punto a tener en cuenta. El problema es cuando nosotros vemos todos los grupos de alimentos, ¿no? Como mencionamos las frutas, las verduras, los lácteos, los granos, ¿sí? Todos los distintos grupos de alimentos, y observamos que la persona en realidad no come prácticamente nada de ninguno de estos grupos o come principalmente de un grupo alimentario y no de otros. Por ejemplo, en Teria nos encontramos que suelen comer más hidratos de carbono, ¿no? Suelen comer más pastas, pan, arroz, ese tipo de alimentos, y no frutas, no verduras, no lácteos, no granos, nada de eso. En cambio, por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria como una anorexia, es muy posible que nos encontremos con que comen lechuga, acelga, espinaca, alimentos que tienen muy poco poder calórico, ¿sí? Y evitan todos los hidratos de carbono, evitan un montón de otros alimentos por este temor o miedo a la ganancia de peso. En tanto, por ejemplo, en la vigorexia, la selectividad alimentaria tiene que ver con una preferencia hacia las proteínas en general. Están bastante más preocupados por ver cuánto ingieren de carne, de huevos, pescado, pollo, que sean magros, que no tengan grasa. Sí, están como bastante obsesivos en esas cuestiones, y además esa alimentación suele estar muy, muy, muy estrictamente ligado a la forma en la que están entrenando. Son todas cosas que iremos viendo de a poquito. Por eso hay que hacer una evaluación bien completa que va a ir más allá de estas preferencias y tiene que ver con empezar a dialogar objetivos, por qué, desde hace cuánto que le pasa, por ejemplo, este tipo de cosas. Por eso es que es muy importante poder pesquisar estas selectividades alimentarias de una manera temprana para justamente tratar de empezar a evaluar y ver si es simplemente selectividades puntuales o si están en el contexto, por ejemplo, de una dificultad con la alimentación o un trastorno alimentario y que requiera un abordaje específico. Esto para muchos, lo he visto en mi consultorio en reiteradas oportunidades, que a veces uno en el consultorio toma como nota, ¿no? A mí me ha pasado en el consultorio de prestar atención a algunas cuestiones de alimentación, explicitarlo, incluso a veces con los padres y con los adolescentes, decirle, esto me llama la atención, me gustaría volver a verte. Y bueno, a veces no los vuelvo a ver porque, bueno, cuestiones de la vida, ¿no? Pasa en cualquier familia, actividades, cosas, no lo ven como una prioridad. Piensan que, bueno, que quizás es una selectividad de algún que otro alimento y lo dejan ahí y no vuelven a la consulta y por lo general los veo más adelante ya con un problema más instaurado y digo,
uy, si esto lo hubiésemos pesquisado a tiempo, quizás no llegábamos a este punto, ¿no? Por eso es importante ir prestando atención y viendo justamente como para tratar de discernir si es simplemente una selectividad alimentaria algún que otro alimento o si está en otro contexto de otra cosa que pueda llegar a estar pasando. Así que hay que prestar atención sobre todo a este tipo de indicaciones. Y si tienen dudas, porque es algo que está ocurriendo en la casa, sería conveniente consultar para ver y trabajarlo con un profesional de la salud. Así que bueno, en este caso, ¿a qué profesional irían? ¿No? También no se puede preguntar, ¿con quién voy a preguntar? Y en una primera instancia lo que les diría es que sea con una persona que esté en estos temas, que conozca de estos temas. Pueden ser, sí, los médicos que somos especialistas en adolescencia, todos conocemos todo este tipo de cuestiones porque son de las situaciones prevalentes en adolescencia y las manejamos. Algunos nutricionistas, no todos, generalmente los nutricionistas que trabajan con adolescentes también conocen bastante de este tema y lo abordan bastante específicamente y comprenden un poco de este abordaje. A veces se torna difícil cuando se aborda, por ejemplo, por nutrición, por algunos especialistas que son muy especialistas en un área, por ejemplo, de lo deportivo, cosas así, cuando sobre todo el adolescente tiene un trastorno dismórfico corporal, tiene una vigorexia y bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo por eso siempre digo primero alimentación saludable. Esto igual los nutricionistas deportivos lo tienen sumamente claro y lo trabajan muy bien. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con no alimentar el trastorno de la conducta alimentaria. No sé si me estoy explicando bien, pero lo que quiero decir es, si ya sabemos que tiene una vigorexia, y va a un nutricionista y no es capaz de observar de que este adolescente está transitando con una vigorexia y aún así le seguimos como dando todas indicaciones que van como a fomentar más esta vigorexia, va a ser aún peor. Entonces, por eso es muy importante que quien tenga, quien atienda adolescentes, perdón, esté formado, tenga formación en adolescencia, porque hay que estar muy atento a todo este tipo de cosas y saber a quiénes o quién, digamos, o de qué manera se van a ir dando las indicaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo adolescentes a los cuales le hago determinadas evaluaciones que pueden tener con la alimentación, pueden tener que ver con lo deportivo y demás, y hay otros que quizás no, porque me voy dando cuenta de que están muy tomados por algunas cosas o les preocupan puntualmente algunas cosas. Es como cuando vamos a pesar, por ejemplo, a una chica con una anorexia, generalmente las pesamos de espalda, eh, porque bueno, están muy preocupadas con el peso, entonces bueno, en esta cuestión de tratar de quitarle peso al peso, tendemos a pesarlas de espalda y pueda, porque aparte la suele preocupar mucho y no les gusta conocer el peso en general o les provoca bastante ansiedad. Así que para consultar yo les recomendaría siempre que sea alguien que esté habituado con el trabajo en adolescencia, si hablamos desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista médico. También pueden trabajarlo también con sus psicólogos, si es que estuviesen concurriendo, como para, digamos, desmenuzar un poquito más el motivo de la consulta y bueno, hacer un trabajo un poquito más interdisciplinario. Eh, Ahora sí, otra de las cosas que hay que saber es que estas selectividades alimentarias pueden variar un poco la forma en las que se aborden o que se traten, porque hoy está visto que sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, trastornos dismórficos, todos estos es conveniente trabajarlos interdisciplinariamente, pero en el TERIA, cuando hay esta sensibilidad, por ejemplo, sensorial o tienen otra dificultad con la comida, el tratamiento es distinto, es un tratamiento que es escalonado, es decir, generalmente es todo lo contrario a lo anterior, cuanto menos profesionales mejor, y se van sumando profesionales
pero de una manera estratégica. Es decir, siempre se arranca con un profesional y ese profesional, que es el que va haciendo la dirección del tratamiento, va a ir incluyendo a otros progresivamente y de a poquitito. Así que estos son algunos de los abordajes que hay que tener en cuenta. También es muy importante el apoyo familiar, porque todo lo que tiene que ver con el trabajo de la selectividad alimentaria, eh, hay que abordarlo y hay que trabajar mucho con la familia. Por ejemplo, en Teria yo siempre les digo a los padres que no lo hacen a propósito, no es que sean quisquillosos, es que ya su manera, su forma de alimentarse, y hay como que destrabar todo eso, y destrabar todo eso implica un trabajo y no tiene que ver con que sea quisquilloso con la comida. Y esto hace comprender a la familia a que esto es un trastorno alimentario y que, bueno, tiene una manera específica para poder abordarlo y tratarlo. En mi experiencia, la verdad, todos este tipo de cuestiones de selectividad alimentaria, como les digo, llegan cuando son muy, muy notorias a la consulta. Yo he observado siempre, por ejemplo, en anorexia, cuando ya están muy bajas de peso o cuando han bajado una gran cantidad de peso en poco tiempo. De hecho, a veces incluso hasta me las derivan cuando están a punto de, como con necesidad de internación. Lo mismo con el teria, esta sensibilidad sensorial a determinados alimentos, ya están en un estado en el cual están muy delgados, eh, incluso hasta los profes de educación física, los amigos, y ellos vienen preocupados porque quieren aumentar de peso y no pueden comer verduras, y ya hasta les da vergüenza y no saben cómo hacer. Entonces, estas son algunas de las cosas que habitualmente pasan, ¿no? De eh, cómo llegan pacientes y familias a la consulta. Está demostrado hoy en día que la forma de abordar todo este tipo de trastornos alimentarios, lo que está demostrado científicamente son las terapias cognitivo-conductuales, que son terapias más precisas o que van directamente a enfocar el tratamiento de una manera conductual. Suelen durar menos tiempo que otro tipo de terapias y bueno, son las que hoy están demostradas como que sirven en este tipo de abordaje. Sin dudas hay un montón de otras terapias, yo también me gustan muchas otras, como el psicoanálisis, pero para algunas situaciones requieren abordajes bien conductuales. Que estos abordajes conductuales no necesariamente los va a hacer justamente el psicólogo o la psicóloga, puede hacerlo un médico, puede hacerlo un nutricionista, trabajando en conjunto en interdisciplina en, digamos, los trastornos alimentarios eh, que más así se trabajen, no tanto así como el TERIA, como hablábamos anteriormente. Así que bueno, estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes respecto a las diferencias entre una selectividad alimentaria y un trastorno alimentario. Así que sintetizando un poco, la selectividad alimentaria puede estar dada por uno, dos alimentos o algo medio puntual, y esto le puede ocurrir a cualquier persona y no le provoca ningún tipo de trastorno, ni signos de desnutrición, ni bajan de peso, ni nada de eso. Pero nos tiene que llamar la atención cuando esta selectividad alimentaria es muy notoria, es a una gran cantidad de alimentos. ¿Y qué giran en relación a eso? ¿Es una preocupación por el peso? ¿Es cuestiones que no pueden comerlo desde el punto de vista sensorial? ¿Está relacionado con su imagen corporal? Bueno, todas estas cosas vamos a tener que ir observando. Muchas veces esto no lo transmiten los adolescentes a sus padres, por eso a veces es necesario o importante hacerlo en el marco de una consulta con un profesional de la salud. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que lo pueden compartir con sus contactos eh, o, bueno, dar me gustas, comentarios o todas las cosas que ustedes quieran. Me pueden encontrar por las redes sociales, podemos hacer una consulta virtual o presencial si llegaran a necesitar en algún momento para trabajar cosas que puedan ser más personales.
Nos estamos viendo y gracias por escuchar. Adiós.